este punto de partida, ¿hasta dónde crees que es el alcance de este tema de fortalezas en la vida de una persona? No, yo creo que el alcance es que es transversal, es decir, nosotros tenemos fortalezas, características positivas que nos definen, que son innatas desde que nacemos, que las vemos en los niños. Eso se ve fácil, o sea, cuando tienes un niño que es el niño que rompe todo y quiere experimentar detrás, o tienes el niño que está dándole comandos a todos los demás, eso se ve desde muy jóvenes. ¿Y qué pasa? Que con el tiempo, dependiendo de la circunstancia social, dependiendo de la organización en la que crecimos, dependiendo de lo que estudiamos, a veces le damos más valor a ciertas características que tenemos y pensamos que hay una versión de nosotros que tiene que estar en el trabajo, hay una versión de nosotros que está dentro de nuestra vida personal. Cuando en realidad, y aquí a veces viene la tensión que surge de esa casi como dos versiones de ti mismo, que una te la llevas a tu casa y otra es la que tienes a la organización. Y en realidad nuestros puntos fuertes son esenciales en la definición de nosotros como seres humanos, en quiénes somos como personas. Y eso va con nosotros, en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional. Y bien utilizadas, realmente influyen en todo, influyen en nuestro rol como padres, influyen en nuestro rol como líderes, influyen en nuestro rol como persona que está creciendo en un equipo, influye para poder ayudar a nuestros padres o personas que están encima nuestro. En realidad es una manera de relacionarnos con todo lo que está a nuestro alrededor en todos los ámbitos de nuestra vida. Interesante, qué interesante. Entonces, acá, antes de empezar a meternos de lleno y voy a darte también el lugar para que nos cuentes qué es una fortaleza y ya meternos bien en ese terreno, un primer ejercicio que les recomiendo a todo el mundo que haga, realmente, es al terminar esta charla, muy simple, ¿eh? Una hoja de papel, lista. Tienen que ser ávidas a poner 3, 4 fortalezas de ustedes rápidamente y encontrarlas. Y si no les pasa rápidamente, tienen mucho más información para descubrir de ustedes. ¿Por qué no me surge tan rápido? ¿O por qué dudo? ¿Esto es una fortaleza? Ay, no, esto no es una fortaleza, esto es demasiado fácil para que sea una fortaleza. ¡Wow! Entonces, ¿dónde está el cuestionamiento nuestro que tenemos sobre nuestras fortalezas y cuán rápido las detectamos y las reconocemos y las podemos poner en un papel? Porque les aseguro que las debilidades van a ser mucho más rápido. Detrás también hay un trasfondo que vamos a hablar ahora sobre, bueno, un poco de qué tipo de cultura venimos, ¿no? Pero simplemente como para dejarles eso, e invitar también a otras personas y demás a decir, rápidamente 5 fortalezas tuyas y van a ver lo que nos cuesta llegar a un número y completar una mano sobre nuestras fortalezas. Así que, Euge, contanos un poco de este mundo de las fortalezas, de qué se trata y qué es, sobre todo, de qué hablamos cuando hablamos de fortalezas. Ok, buenísimo. Digamos que las fortalezas, no, primero hablar de talentos para que entendamos mejor lo que es una fortaleza. Muy El bien. talento, entendido desde esta mirada de la psicología positiva, porque el talento es una palabra que en diferentes países se utiliza incluso para referirse a las personas. Pero el talento es una inclinación natural, innata, que tenemos para ser buenos en algo. Esta inclinación natural puede o no que la hayamos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Ese desarrollo surge de, al talento innato, haberle sumado experiencias y conocimientos y haberlo repetido su utilización de manera constante, lo suficiente hasta que ya se vuelva una destreza y se vuelva una manera predecible de nuestro desempeño, de nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Todos los seres humanos tenemos características positivas y aunque de manera social tal vez no estemos tan acostumbrados a resaltar lo bueno que tienen los demás, en realidad todos tenemos cosas buenas. Podemos haberlas utilizado adecuadamente o podemos no saberlas gestionar, pero nos definen y son características positivas que se pueden poner al servicio de las cosas que queremos lograr. Entonces, ¿qué pasa? Que la fortaleza, cuando nosotros sabemos que alguien está realmente trabajando desde su fortaleza innata, desde aquello que ya desarrolló, suceden varias cosas. La primera es que podemos predecir que esa persona va a desempeñarse consistentemente casi perfecto desde allí. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos tener un talento innato y no haberlo desarrollado. Por ejemplo, alguien que tenga, no sé, la comunicación, y de repente esta persona que nunca ha estudiado nada de esto, nunca lo ha utilizado de manera intencional, un día llega a la conciencia de que cada vez que yo hablo, la gente me escucha. Yo estoy en una reunión, esto de hecho me pasó con una persona que está haciendo el bootcamp, el que estaba haciendo el bootcamp. Es decir, yo llego a una reunión y me doy cuenta que cuando yo hablo todo el mundo se calla y cuando hablan los demás no. Pero nunca he realmente estudiado esto, ni sé cómo utilizarlo en pro de lo que yo quiero alcanzar. Entonces, esto sería una pequeña mirada a un talento que tienes, pero no es una fortaleza todavía porque no sabes utilizarla de manera consciente
en pro de lo que quieres lograr. Entonces, ese es un primer indicador. ¿Es algo que ya puedo consistentemente utilizar de manera consciente? Si eso es un sí, ya estamos acercándonos a una fortaleza. ¿Qué pasa también? Para nosotros tener bienestar, felicidad de manera sostenible en el tiempo, es importante ir diseñando nuestra vida desde aquello que naturalmente somos buenos, porque es lo que nos va a hacer sentir mejor. De hecho, si lo pensamos, mientras más tiempo pasamos haciendo lo que se nos da naturalmente bien, mejor nos sentimos, porque hay un refuerzo positivo de que ves el desempeño que tienes, ese desempeño se parece a ti, te hace sentir bien y quieres hacerlo. Se genera como un círculo virtuoso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos pensando si estamos trabajando o desarrollándonos o siendo padres, lo que sea, desde nuestra fortaleza, hay un indicador interno súper importante que es, te genera satisfacción intrínseca desarrollarte desde allí. Porque hay una diferencia muy grande entre cosas en las que somos buenos o buenas, porque las hemos adquirido, las hemos aprendido en la vida, y las cosas que cuando las haces y tú las terminas dices, me gustaría o me imagino haciendo este tipo de tarea por el resto de mi vida. Porque me gusta comunicar, o porque me gusta analizar datos, o porque me gusta hacer estrategias. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente esta satisfacción intrínseca se siente en que tú te puedes imaginar haciendo esto en mucho tiempo. Yo no sé si han escuchado alguna vez el concepto de flow, de fluidez, de Csikszentmihalyi Csikszentmihalyi. Él es un polaco que escribió un libro que se llama La fluidez, Flow, y justamente él estudió mucho tiempo, por muchísimos años, cuál era la característica que hacía o por qué era que algunas personas experimentaban bienestar a través de este concepto o esta sensación que es cuando el tiempo se desaparece. Cuando estamos haciendo algo y que solamente cuando terminas, finalmente te diste cuenta que estabas haciendo esa actividad. Y cuando la terminas dices, wow, me encantó, o wow, han pasado 2 horas, o wow, han pasado 3 horas y estaba tan involucrado con esto que ni me di cuenta de la percepción del tiempo. Cuando eso sucede, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, estamos utilizando una de nuestras fortalezas. Por supuesto que estamos usando nuestras fortalezas en un nivel de reto que sea acorde a nuestro nivel de desarrollo. Pero la sensación de que el tiempo desaparece muchas veces es un indicador de que estamos trabajando en esa fortaleza. Entonces es satisfacción intrínseca que te puedes imaginar a largo plazo en eso, y la segunda es que te da espacios de fluidez. Ajá, Gastón, ¿tú qué opinas de esto? No, acá hay algo que solamente como para, me parecen tan potentes todos los conceptos que lo que es agarrarlo y redondearlos. Lo primero, del primer punto, fabulosa la parte de la toma de conciencia. Cuando me doy cuenta y empiezo a utilizarlo estratégicamente, ¿no? Digamos, estoy tratando de parafrasear un poco lo que dijiste, es cuando me doy cuenta de ese talento, es cuando lo puedo llevar a un paso más allá. Y qué bueno lo que dijiste, porque a veces también tiene que estar muy activa la escucha de mi entorno. Este poder de influencia que mencionaste, a veces es un amigo o una amiga que te dice, ¿te das cuenta que cada vez que haces un plan te seguimos? Entonces, ahí fíjense cómo también relacionándome con mi entorno también voy capturando información sobre mí mismo y sobre mí misma. Y tomar conciencia y decir, ay, esto no lo debería dejar pasar así. Primer punto me pareció fabuloso. Y también la utilización estratégica de eso con otras personas, aquellos que por ahí tienen socios o tienen emprendimientos o son jefes o su familia también. Que uno, pues eso puede predecir el éxito, no quiero usar eso, pero puede predecir que consistentemente esa persona va a utilizar esa fortaleza, con lo cual también está bueno porque nos permite anticiparnos a un buen resultado cuando utilizo esa fortaleza. Ese es el primer punto. Y en el segundo punto que dijiste, que me pareció total, que lo anoté, es el tiempo no tiene 24 horas. Esto es una de las cosas fundamentales de acá en adelante para todo lo que hagamos. El tiempo, el día no tiene 24 horas. Nosotros no vivimos los días por minutos y horas. Vivimos el tiempo por percepción. Y eso es fundamental, porque es lo que dijo Eugen en algún punto. Uno percibe el tiempo que pasa más o menos, más rápido o menos rápido, y nos damos cuenta que en realidad los 5 minutos, los 10 minutos o la hora de lo que estuvimos haciendo es una percepción que tenemos. Entonces, también alguna frase que decimos, qué largo que se me hizo el día hoy, qué largo que se me hizo esta semana, o qué pesado que se me hizo este mes, también es una forma de reevaluar este punto. Y ahora digo que como para que sigas, pero me parecen tan potentes estos conceptos porque van agarrando conceptos de otros terrenos, ¿no? Y lo dijiste al mundo laboral, antes de darte el pie para seguir. En el 500 antes de Cristo, una persona llamada Confucio dijo, elige un trabajo que te guste y no que tendrás que trabajar ni un solo día.
Con lo cual, también a veces en esta actualización que decía Euge, hay un montón de conceptos que se nos revaloran. Uno de esos es el tiempo, acá el trabajo. Ahora, para que sigas con el resto de los puntos, porque me parecía fundamental esto aclararlo desde ese lado. No, pero me gusta que lo traigas a colación porque, de hecho, algunos de los que están aquí que han hecho el bootcamp de fortaleza de WACU saben que, y les mostré en la primera sesión, que hay datos estadísticos mundiales muy impresionantes de en qué medida o cuánto de un día las personas utilizan sus fortalezas innatas. Y el porcentaje es impresionante, es un porcentaje como el 17% de las personas del mundo declara que la mayoría del tiempo del día ellos tienen la oportunidad de utilizar sus fortalezas innatas. Para mí, esto es como muy impresionante porque refleja que no, como sociedad, no hemos sabido desarrollar nuestros roles, nuestras organizaciones, nuestros espacios, alrededor de poder utilizar y dar y aportar cada vez más de aquello en lo que naturalmente somos buenos. Si yo soy una persona que amo, no sé, la estrategia, pero estoy en un trabajo donde mi rol principal es la operatividad de la repetición, yo no me voy a sentir bien, no voy a tener fluidez, yo no voy a tener la desaparición del tiempo. Son días que voy a percibir largos, son días que voy a percibir pesados, porque no estoy utilizando aquello en lo que naturalmente soy buena. Si yo soy una persona que amo comunicar y en mi trabajo yo estoy haciendo, no sé, payroll, las nóminas, si yo no encuentro espacios para poder utilizar mis fortalezas, lo que va a pasar es que con el tiempo me empiezo a marchitar. Y es una de las partes, y es uno de los componentes que explica muchas veces el burnout, que es una consecuencia de estar repetidamente haciendo algo en lo que naturalmente no somos buenos. Esto no significa que nosotros toda nuestra vida vamos a estar todo el día haciendo solamente aquello en lo que somos buenos, porque hay momentos donde, por ejemplo, en los emprendimientos, o cuando recién eres un padre reciente, o cuando que te toca multitask, te toca hacer una cantidad de roles, y diferentes fortalezas vas a tener que utilizar, aunque no sean tuyas, diferentes roles. Pero si tienes la conciencia de que debes diseñar cada vez más algo que se parece a ti, entonces lograrás ir delegando, ir apoyándote en las personas que pueden complementarte e ir buscando y construyendo tu propio camino en pro de que tú puedas utilizar cada vez más tus fortalezas. Por eso es tan fundamental hacerse la pregunta de qué cosas me generan satisfacción de manera intrínseca, porque al momento que ya estás tomando las decisiones de rediseñar tu vida, personal o profesional, alrededor de tu fortaleza, tienes que estar muy consciente realmente de qué es aquello en lo que eres bueno, no aquello que te dijo tu familia que eres bueno, o aquello que estudiaste en la universidad que te dijo que eres bueno, o aquello que ya aprendiste, porque resulta que eres excelente en un rol laboral que tienes, o en un rol personal que tienes, pero cuando estás solo, cuando se acaba, al final contigo misma o contigo mismo dices, yo en esto no me puedo imaginar a largo plazo, esto realmente no me apasiona. Entonces, ese tema de conciencia es muy importante, porque una vez que vamos a decidir tomar decisiones, hay que tomarlas desde el autoconocimiento de lo bueno que tengo. Y de hecho, Gastón, me encanta lo que dices. Una manera de poder tener una confirmación de esto es ir preguntando a los demás también qué ven y qué perciben ellos bueno en nosotros. Y compararlo con nuestra propia percepción. Y no solamente eso, después discernir con ese indicador interno, ¿me genera satisfacción o no? ¿Por qué? Porque puede ser que personas en cierto rol, no sé, en el trabajo, hayan encontrado o se hayan conectado con ciertas características positivas nuestras, pero de manera interna tú sabes que no lo puedes hacer a largo plazo, no te motiva. Entonces, no solamente obtener la información, no solamente compararla con lo que tú tienes, es conseguir patrones y luego discernir entre qué sí se parece a ti, qué te motiva a largo plazo y qué es algo que adquiriste, que es parte de tu mochila de herramientas. No es algo que tú vas a descartar, pero son mochilas que tienes adicionales o herramientas que tienes adicionales dentro de la mochila. ¿Vemos esa diferencia? Ok. Buenísimo, buenísimo. Ok. Entonces, ¿por qué se los digo? O sea, para ponerles un ejemplo personal, algunos no sé si lo han escuchado, pero una de las cosas que para mí fue muy impresionante cuando empecé a hacer esto, antes de tener WACU y todo este tema, fue que yo empecé a hacer la investigación de las fortalezas, primero conmigo misma, y eso fue el fundamento del bootcamp de fortalezas y de los programas de fortalezas que tenemos en WACU. Y una de las cosas que para mí fue súper impresionante fue haberme dado cuenta de que habían cosas en las que los demás me percibían como muy buena y para ellos su entendimiento es que eso era mi fortaleza. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con captación y selección. Yo antes de llevar el departamento completo de desarrollo humano, recursos humanos tradicionalmente, pero desarrollo humano, yo hacía selección. Y selección es algo que se me da bien, es
porque mi papá era psicólogo, y yo me acuerdo que cuando estaba en el metro con él me hacía ver todo lo que hacían las personas alrededor. Yo quería jugar con la Barbie, guindarme en el tubito y dar vueltas ahí en el metro de Caracas, y mi papá, mira a la persona que tienes enfrente, ¿por qué se está agarrando el pelo? ¿Cuántas veces has mirado a la derecha? ¿Cuántas veces has mirado a la izquierda? Entonces yo crecí desarrollando, o sea, a mí no me castigaban sin una larga explicación psicológica de por qué mi comportamiento iba a ser tal cosa en mi adultez. Entonces, claro, yo tengo desarrollado esto, pero esto no es innato a mí, esto yo lo tengo porque me lo dio mi papá. Entonces, claro, la gente me percibía buenísima en selección, pero cuando yo terminaba eso, yo terminaba drenada energéticamente, yo no terminaba cargada. Mi batería energética no estaba arriba, estaba drenada. Y claro, yo decía, no, esto no debe ser mi fortaleza innata, o sea, debe ser algo que yo tengo, que me ayuda, que lo puedo poner al servicio de lo que quiero lograr, pero si yo no me veo constantemente haciendo esto, es que así no tengo que diseñar mi vida. ¿Me explico con esta diferencia, con este ejemplo? Sí, Okay. totalmente. Totalmente. Y ahí agrego una partecita que lo que dijiste al final, ¿no? El tema de la energía. Yo siempre hago esta salvedad cuando hablamos del tema de energía, porque muchas personas por ahí piensan, ese tema de energía de esotérico, ¿no? De la energía que fluye. Nos estamos moviendo de ahí. Vamos a algo mucho más práctico y ahí sí toco algunos temitas de la neurociencia que siempre acá aplicamos. El cuerpo funciona con energía y la energía, nuestro combustible para el cuerpo es la glucosa. ¿Sí? Entonces es una síntesis que hacemos corporalmente. Nuestras neuronas, el combustible, la gasolina, ¿sí?, que utilizan para conectarse es glucosa. Entonces, cuando necesitan mucha energía para conectarse, utilizan más energía y terminamos más cansados. Y esto realmente, desde la neurociencia se ha descubierto que cuando uno trabaja, cuando uno transita desde las fortalezas y de aquello que naturalmente es bueno o buena haciendo, la energía que gastamos, primero es más baja, mucho más baja que la normal, y lo segundo es el impacto emocional que eso me genera. ¿Por qué? Porque lo que me empieza a generar utilizar ese nivel de energía sobre el lado que mi cerebro está desarrollado naturalmente es motivación. Me empiezo a motivar, me empiezo a ver. Y encima que si soy muy bueno y muy buena haciéndolo, tengo mayor porcentaje de satisfacción y mayor porcentaje que sea un éxito. Y ustedes saben que se activan la red neuronal de la recompensa, que libera oxitocina, serotonina, no voy a entrar en detalle. Con lo cual, fíjense que, así como los problemas, que siempre lo decimos, son una bola de nieve que va agrandando, 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 trabajar sobre las fortalezas también. Porque me empiezo a motivar y encima me motivo sobre algo que hago bien. En función de eso me motivo más aún y me pongo logros en los plazos adecuados porque conozco el plazo y soy bueno conmigo. Entonces fíjense cómo todo se va acomodando, que es lo opuesto cuando hago algo que no solamente no desarrolla mi fortaleza, sino que por otro lado me empieza a generar mayor consumo, como decía, en la sinapsis entre neuronas, mayor consumo de glucosa, mayor consumo de energía, que es lo que decía Euge. Lo sé hacer, tengo la técnica, la praxis para hacerlo, pero me genera más combustión, me genera más carga de energía. Si eso lo sigo utilizando, de repente, un momento voy quizás a fallar, o voy a consumir mucha energía, termino muy cansada, desmotivada. Si eso lo mantengo en el tiempo, aparece una palabrita en el medio que se llama estrés. Con el tiempo, sostenido, 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 sostenido. Empiezo a hacer aquello que no soy bueno, que no soy buena. O sea, o por ahí, como decía antes, que por ahí soy bueno haciéndolo, pero que no es parte de mi fortaleza innata. Entonces, fíjense cómo, y ahí para que me digas que tu opinión sobre esto, ¿no?, que es vincularlo con neurociencias, el poder a veces del autoconocimiento, de saber realmente en qué soy, es fundamental. Y hasta con algo que dijo Jorge al pasar, hasta para saber con quién me tengo que complementar. Si tengo que elegir un socio o una socia para un proyecto o para irme de vacaciones un mes a descubrir, no sé, Tailandia, ¿entiendes? Pero que tenemos a gente, grandes amigas y grandes amigos, pero de toda la vida y que realmente hay amor, pero para hacer un viaje no pegamos, ¿no? Entonces, pero para saber si me complemento o no me complemento, primero tengo que partir del autoconocimiento. Una vez que yo sé, como decía Euge, voy a tener las herramientas para discernir en función de cómo se complementa. Entonces, fíjense cómo, a partir de autoconocimiento, de la inteligencia emocional y de las neurociencias, todo toca fortalezas, que era mi pregunta de hasta dónde llega. Totalmente. Y de hecho, este proceso de
el proceso Conocimiento. de autoconciencia de tus propias fortalezas, lo que empieza a hacer es que empieza a abrirte el entendimiento de las fortalezas de los demás. Es decir, para poder saber con quién complementarte, tienes que conocerte las tuyas, pero mientras más miras hacia adentro, más empieza a aparecer el matiz que te ayuda a entender en qué es buena la gente que tienes a tu alrededor. Es como, yo hace poco empecé a utilizar esta metáfora porque de verdad que me encantó. Es como cuando alguien te dice, o cuando alguien te muestra un color que nunca has visto. O sea, como que imagínense ver un color que nunca han visto. No, no es posible. No es posible hacerlo. Esto es algo que yo llevo haciendo desde que estoy en segundo año del colegio, porque leí un libro que se llamaba Momo, que hablaba sobre colores que nunca habíamos visto. Y esto para mí era como, ¿cómo no me lo puedo imaginar? Y claro, entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que cuando tú empiezas a verlo, cuando empiezas es como si de repente vieses un nuevo color. Empiezas a ver una cantidad de matices de lo bueno que tienes tú y por ende de lo bueno que tienen los demás. Se te abre esa perspectiva. Entonces, empezar a mirar lo bueno que tienes tú, lo que va a hacer es que le va a subir el volumen a lo bueno que tienen los demás también. Y aquí es donde empieza a pasar el entendimiento de tu pareja, el entendimiento de tu equipo de trabajo, el entendimiento de tu hijo que tiene 8 años y que ya estás empezando a ver cómo crece. Esa mirada hacia adentro te va empezando a abrir la de los demás. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando estamos en ese proceso de ver lo bueno que tienen los demás, es interesante entender ciertas cosas que suceden al momento que decidimos con quién trabajar. Por ejemplo, una de las cosas es, nos va a ser siempre más sencillo trabajar y hacer equipo con quien se parece a nosotros. Se hace un espejo de resonancia positiva donde lo que te gusta a ti mismo lo ves en el otro y te encanta. Entonces la persona que es activadora y que está siempre corriendo con todo, entonces tú la ves y te encanta y tú te sientes parte de esa persona porque son iguales. Pero cuando tú quieres realmente crecer, cuando tú quieres evolucionar, cuando quieres que tu proyecto, tu emprendimiento, tu familia, todo evolucione, vas a necesitar buscar aquello que te engrana bien, aquello que tú no tienes, que ayuda a que la rueda se mueva. Porque migramos del concepto de ser holísticos como individuos a ser holísticos como equipo. Nosotros no tenemos la capacidad de poder crecer de manera acelerada en pro de nuestro propósito si la cantidad de tiempo que tenemos la estamos invirtiendo en pongo un poquito aquí, y pongo un poquito aquí, y pongo un poquito acá, y estamos cultivando por todas partes. ¿Y qué sucede? Te dispersas y con el tiempo no terminas de crecer en lo que naturalmente te hace sentir bien. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más entiendes esto sobre ti, más empiezas a ver lo que tú no tienes y en quién te puede complementar en ese sentido. Entonces aquí empieza el entendimiento. Por ejemplo, un activador que rápidamente necesita que comience todo, probablemente necesita hacer equipo con un prudente. Un prudente que es una persona que lo primero que va a hacer es todo lo que puede salir mal, pensárselo muy bien y entonces después se toma la decisión. ¿Qué va a pasar de manera al comienzo? El activador probablemente le parece que el prudente es lento, o le va a parecer que el prudente es una persona que pincha los globos, que desanima a la gente porque mira lo negativo. El prudente inicialmente puede pensar que el activador es un acelerado, una persona que no tiene control, que comete errores en el camino. Pero si las dos personas empiezan a verse en sus fortalezas y empezar a diseñar su vida alrededor de su fortaleza, llegará al punto donde se dan cuenta que esa fortaleza que tiene el otro es la que justamente necesitaban para poder terminar de rodar. Y en vez de invertir todo tu tiempo en volverte holístico, agarra y búscate otra persona y vamos a ver, ok, ¿en qué nos repetimos y en qué nos complementamos? Y así se van creando los equipos. ¿Me explico con esta idea? Total, perdón, con este tema muy importante, hace no mucho, hablando con una directora de recursos humanos de una compañía, le pregunté, ¿hace cuánto no definen las responsabilidades de un puesto? No por el puesto, sino por quién está sentado o sentada. ¿No? A ver, vuelvo a nuevo. ¿Hace cuánto no definimos lo que hace alguien? No por lo que ese puesto tiene que hacer, sino por quién lo está haciendo. Las grandes, y de hecho, desde Waku también lo dice, las grandes compañías exitosas, realmente exitosas, sientan a la persona correcta en el lugar correcto. Esa es como la frase clave que dice, entonces, las responsabilidades de un puesto laboral, y en el momento del terreno laboral, están alineadas a las fortalezas que tiene esa persona. Y la compañía va fluctuando con su equipo y con sus personas. Y lo mismo lo podemos llevar a cualquier tipo de organización familiar, organización de amigos, organización de lo que sea, en el cual entre un grupo de amigos de 10 sale mucho más natural. Entre mi grupo de amigos, voy a ser muy sincero, pero muy sincero que acá hay un bar. Entre mi grupo de amigos, sabemos quién tiene que comprar la carne,
quién tiene que decirle a todo el mundo que vaya, quién tiene que juntar el dinero, porque sabemos ya quién es bueno en números, quién es bueno cocinando, quién es bueno organizando. No sé si les pasa eso, pero vieron que siempre automáticamente nos vamos organizando mentalmente porque nos sale natural. Y porque me doy cuenta, Euge es buena esto, Euge, ¿por qué no decís a los chicos que vengan? Porque yo sé que Euge tracciona. Y por ahí, a Seba, que creo que lo tengo por acá, Seba en mi grupo de amigos es el que siempre hace los números. Entonces, cuando hay que hacer los números, de ver entre los 10 cómo gastamos, todos miramos a uno. Eso es reconocer la fortaleza en otra persona. Y fíjense lo natural que nos damos cuenta en ese sentido, en particular. Entonces, fíjense cómo va fluyendo también eso, de decir, pasémoslo a todo terreno. Vivamos con eso, no de eso, vivamos con eso de las fortalezas. Perdón que quería hacer este comentario porque me encantó esto que dijiste de pasar a algo mucho más holístico, mucho más grupal, en sociedad. Totalmente, totalmente. Y, y bueno, con este tema de la fortaleza y del autoconocimiento, porque esta es otra cosa que estábamos hablando, Gastón, cómo conocernos, cómo vernos, cómo ponerle palabras a esto. O sea, porque algunas personas que han trabajado conmigo, que saben un poco los proyectos, yo les he contado que a veces voy a las organizaciones, o a veces estoy hablando con grupos, o a veces estoy hablando con familia, o grupos de amigos, y empiezo a hablar sobre qué es lo bueno que tienen las personas. Y hago la pregunta, y siempre me consigo las mismas 7 palabras. Proactivo, responsable, puntual, buen compañero, trabaja en equipo y no sé, las 7 palabras que no importa si estamos en India o estamos en Hong Kong o estamos en Argentina, en Venezuela, en donde sea, siempre se utilizan. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo entra como en unas macrocategorías donde en realidad hay bastantes más matices para definir lo bueno que tienen las personas. De hecho, aquí tengo, mira, Andrea González está con... Ah, miren, están saludando aquí algunas personas del máster de Gastón. Ok, disculpen. Algunas personas... Conchale, me perdí con esta distracción. ¿Qué es lo que quería decir? Que algunas personas que tienen las macrocategorías, disculpen, que tienen las macrocategorías, olvidamos darnos cuenta de que no es lo mismo una persona que es carismática a una persona que tiene la capacidad de establecer relaciones profundas a largo plazo. Que de hecho aquí en este grupo hay varias personas que han hecho el bootcamp de fortalezas de Waco, el primero y el segundo. Está el tercero abierto. Y ellas, justamente las que están aquí, en sus matices de fortalezas tienen cosas que se parecen entre sí, pero no son iguales. No es lo mismo tener la capacidad de individualizar, es decir, saber exactamente en qué es bueno cada persona. Andrea, mi socia, la que salió haciendo la payasada que me distrajo, Andrea es una persona que tiene la capacidad de individualizar. Andrea te va a hacer el regalo exacto, perfecto, la cartica con el detalle, cuchi, además gamifica, te hace jugar, entonces te pones esquinas para que tú puedas entender a lo largo plazo, te hace sentir muy especial. Pero eso no es lo mismo que ser un carismático que se puede parar frente a un gentío y lanzar un mensaje y la gente está ahí, todo lo que dice, es distinto. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos a una persona como Andrea, a un carismático, tal vez Gastón también tiene, o una persona como Gastón que tiene comunicación, y los metes todo el mundo y le dices, esta es una persona simpática, o esta es una persona que se la lleve. No es lo mismo. No es lo mismo. Totalmente, totalmente. Y en este punto de la fortaleza me gustaría introducir un aspecto que sí depende mucho de nosotros, y acá también agarro a nosotros como adultos y también nuestra responsabilidad con los más chicos, porque hay una conexión directa con el mundo de las emociones. ¿Qué pasa con la conexión entre esa acción que es de nuestro talento con el goce y la recompensa? El goce y la recompensa no solamente es algo en el cual reconocer a la otra persona, bien, lo hiciste bien, sino que también es una zona neuronal del cerebro. Es una zona particular del cerebro que cuando estamos en ese momento de recompensa se activa y libera directamente todo lo relacionado a las hormonas de la felicidad, y lo mismo en la parte del intestino, que es la parte de la serotonina. Oxitocina, serotonina, no sé si han escuchado una vez hablar de estos neurotransmisores vinculados al bienestar y a la felicidad. Con lo cual, es muy importante desde chicos y nosotros mismos que intentemos vincular las acciones y las actividades vinculadas a nuestro talento con emociones que nos den una satisfacción. ¿Por qué digo esto? Me ha pasado, yo cuando era más chico, en su momento hacía deporte, ¿no? Entonces jugaba al básquet. Y fíjense esto, había uno de los padres de mis compañeros, un compañero mío de básquet que jugaba muy bien al básquet, que ejercía una presión sobre mi compañero terrible, terrible. Entonces, esa persona dejó de jugar a básquet y sufría jugar a básquet, sufría desarrollar su talento.
Entonces, en ese momento, lo que perdimos en algún punto, quizás, es un gran jugador de básquet por haber asociado o gestionado mal determinadas situaciones emocionales que cuando somos chicos depende de los adultos. Lo mismo con la satisfacción. ¿Por qué damos mayor reconocimiento a un 10 en matemática que a un muy buen dibujo? ¿Cuántos pintores y artistas y escultores nos hemos perdido en el mundo por no valorar y no encender esa parte de reconocimiento sobre determinados talentos y hacerlo tan clasista sobre otros, ¿no? Y también con lo que son premios y castigos. A veces sirve bien, hacé primero hacé lo que no querés hacer y después vas a jugar al fútbol, o vas a jugar con tus amigos o te pones a hacer algo. Está bien, porque la recompensa está asociada, pero después nunca termino felicitando y lo termino con estas típicas tareas extracurriculares, ¿no? Lo que hacemos después de. Entonces, nunca asociamos el desarrollo de determinado talento que quizá tenemos a un tema de la satisfacción. Y la emoción es fundamental. Si nosotros logramos emocionalmente conectar una sensación de alegría y reconocimiento, el desarrollo de ese talento cerebralmente y de la neurociencia va a ser mucho más fuerte y potente para llegar a ser una fortaleza. Fíjense cómo lo venimos conectando. Y además, porque se acuerdan que nosotros tenemos en el cerebro dos hemisferios, un hemisferio mucho más creativo, mucho más pensante comunicacional, y un hemisferio mucho más analítico y mucho más centrado en la realidad. Esas actividades van, ¿no? Activando nuestro hemisferio preponderante. Ahora, cuando tengo que hacer algo y lo hago por obligación, bajo una presión, aunque esté el hemisferio preponderante, no se va a activar el hemisferio de recompensa, la red neural de recompensa. Y esto, insisto, hay neurociencia ahora, vuelvo a citar la frase de 500 años antes de Cristo. El hecho de elegir un trabajo que no te genere trabajo. El concepto es genial. Porque hasta haciendo, y por eso digo el peligro esto del talento y la fortaleza, hasta haciendo lo que sos buena, hasta haciendo lo que sos bueno, si no logramos conectarlo con la recompensa y con emociones positivas que lo asocien a la motivación, no solamente lo podemos bloquear, podemos hacer una reacción contraria, y ese talento que desaparezca, porque fortaleza es talento desarrollado, la necesidad de desarrollo, pero eso tiene que estar acompañado por un contexto emocional responsable, asociado hacia emociones, sabemos que no son positivas, pero hacia emociones que nos genera una sensación de positividad. Porque si no, lo vamos a bloquear. Piensen ustedes, piensen en un chico cuando se le responde, ¿qué quieres ser cuando seas grande? No sé, bombero. Ah, no, con eso no vas a vivir, no vas a ganar plata. Ya está. O sea, digamos, es cortar alas, ¿no? Sabemos que después en el desarrollo va a ir, pero es muy importante para mí que en este tema de talento y fortaleza, que es lo que hacemos bien, hay una zona que podemos oscurecer, que es asociarlo a la presión, a sentirnos obligados, o a emociones que tienen que ver con el miedo. Hacelo bien porque si no, wow. Ahí ya lo que estamos haciendo es cortándole neuronalmente, estamos hablando de acá, de la neurona, en la parte emocional, cortando muchísimo, muchísimo el tema del desarrollo para que esto logre ser una fortaleza. Y fíjense que se trata de desarrollar talentos. Entonces, ¿qué opinas de esta parte? Justamente lo que estoy pensando, que era por lo que quería contribuir aquí, es que me estás haciendo recordar que muchas veces cuando las personas están comenzando a descubrir sus fortalezas, se encuentran con esta historia, justamente de que tal vez en su pasado esa fortaleza no fue asociada a reconocimiento o no fue celebrada, o sea, bueno, es lo mismo, reconocida, celebrada, no se le dio el espacio, fue extremadamente presionada para que se desarrollase más rápido de lo que la persona podía, y al final las personas se van haciendo como una creencia alrededor de esa fortaleza. Y cuando empiezas el proceso de trabajarlas, de encontrarlas, de entenderlas, de ver todos sus matices, todo lo que te ha servido, hay veces que a personas lo que le pasa es que primero conectan con la tristeza. De hecho, nos ha pasado en el bootcamp que hay personas que cuando hacemos esta primera parte de la mirada del pasado, de repente lo que conecta es una tristeza súper profunda de darse cuenta que algo que había sido criticado toda su vida o que no había asociado al reconocimiento o que ellos mismos ya percibían como negativo, resulta que sí es algo súper positivo, pero que nunca se había percibido de esa manera. Entonces la persona empieza a conectar con un nuevo autoconcepto de sí misma, donde tiene que cambiar todas las creencias que tenía alrededor de esto, que sí es positivo, y asociarlas y reconocerlas y exponerlas y vivirlas para ver cuál es ese lado bueno que te puede generar emoción positiva. O sea, de hecho,
me acuerdo un montón que la primera vez que entendí esto que está diciendo Gastón fue que una persona con la que estaba, que fue de mis amigas en Alfa, donde trabajaba en Venezuela, que estábamos haciendo el tema de fortaleza, a ella le salió la fortaleza prudente de primera. Y me acuerdo que lo que le generó una tristeza y lloraba un montón y como que a mí me costaba entender, porque yo más bien estaba sorprendida de algunas fortalezas cuando las descubrí y algunas las sabía y otras. Y ella no estaba en ese proceso celebrativo y tampoco estaba como yo intrigada. Ah, tengo unas fortalezas que no sabía, vamos a investigar, qué emocionante. Tal. No, para ella era tristeza absoluta. Y claro, cuando empezamos a ver su historia, a ella siempre le habían llamado la persona pinchaglobo, que en Venezuela es la persona que te tumba la fiesta. Siempre. Entonces, ese era el rol que le habían dicho en la universidad, el rol que le habían dicho en el colegio, la habían llamado siempre la pesimista, la nube negra, la que tal, y le sale como fortaleza primera ser la persona que siempre ve lo que está mal para decidir el buen camino. Esa persona lo que se entiende. ¿Qué pasa? Que cuando no lo hemos asociado en el camino a algo positivo, viene una primera parte que es reconocer, ah, esto puede ser bueno, ¿por qué puede ser bueno? Y empieza la primera parte, ¿qué me ha ayudado a lograr en el pasado? Por ejemplo, otra persona que hizo el bootcamp nos contó que también vivió un poquito este escenario, pero con su mamá, o con su papá, no me acuerdo, pero que su papá era prudente y que toda la vida ella se veía como decepcionado de esa característica del papá, o de la mamá, no me acuerdo, pero era así como que, ay, qué negativo. Entonces ella empezó a pensar, ¿qué ha logrado esta característica que tiene mi papá? Y lo hizo mi amiga, ¿qué he logrado yo? Y empieza a ver, bueno, fue la persona que me ayudó a tener mejores parejas, fue la persona que me ayudó a tomar las mejores decisiones en la universidad, ayudé a que mi pareja no se equivocara en tal cosa. Entonces empieza a tener todos los ejemplos de lo bueno que sí se logra con esa fortaleza, aunque ya has logrado, y ahí empieza el proceso de enamoramiento de esta característica, enamoramiento de esta parte que te define, para luego de que la aceptas y empiezas a quererla, tienes la siguiente parte. Ok, esto que no reconocía, ¿cómo la pongo al servicio de lo que yo quiero lograr? Y viene esa parte. Me alegra un montón que ambas personas ya pasaron por esa etapa, pero sucede. De hecho, hay una persona del bootcamp también que hizo esta segunda, que todavía está en este proceso porque creció en un ambiente donde se criticaba muchísimo ser diferente a tu núcleo. Y ella tiene fortalezas complementarias a su familia. No son repetidas, son complementarias. Y como la familia per se no conoce tanto el concepto de las fortalezas, lo que ha pasado es que no se ha reconocido todavía que lo que ella tiene justamente es lo que haría al sistema familiar moverse, porque es la única que no repite. Entonces, ahora está en ese trabajo. Pero sí, es interesante lo que tú decías de asociar los reconocimientos. Asociar el reconocimiento, asociarlo a emociones vinculadas a la alegría, ¿no? Por ese lado, porque cuando el sistema de aprendizaje que llaman neuroplasticidad en el cerebro, que es cuando se generan nuevos canales, que es muy difícil para el cerebro esto, aprender es muy difícil. La neuroplasticidad, ahora Claudio te vamos a contar qué es el bootcamp y Euge te voy a dejar al final para que cuentes bien en detalle, porque sí lo mencionamos. Pero para hacer la neuroplasticidad, digo, genera mucho tiempo. Eso es el aprendizaje. Se genera un nuevo canal, nuevas neuronas conectadas que antes no estaban conectadas. Es mucho más rápido si asociamos eso a emociones positivas. Y de hecho se bloquea si estamos conectados a emociones que nos generan sensaciones negativas. El estrés, la pesadez, la crítica, ¿sí? Entonces, esto como para decir, primero, en principal, y siempre lo digo cuando hablamos con Euge, y los que ya nos vieron en otras charlas, me van a escuchar esto diciéndolo siempre. Primero, reconozcamos en qué somos buenas y en qué somos buenos, pero hacia afuera. Hacia afuera. Yo a veces estoy medio loco, pero yo a veces estoy en mi casa haciendo algo y yo a mí mismo me digo, cierro los ojos, lo dije ayer en la charla, digo, cierro los ojos y digo, bien Gastón. Estoy haciendo algo que me sale bien y me digo, bien Gastón. Es un ejercicio que vi hace muchos años en un curso que hice en Estados Unidos que decía, díganse bien. Por ejemplo, que Valentina hace algo y dice, bien Valentina, que se lo diga. Que se lo diga. Eso realmente es un trabajo mutuo. Y lo mismo hacia afuera, ¿sí? Qué bueno que hiciste esto. Aunque no caer, ¿saben en qué? Por ejemplo, Carlos es muy bueno haciendo algo, no caer en sí, ya sabe Carlos que es bueno en esto. No importa, recordáselo. Porque neuronalmente el reconocimiento activa en el otro esta zona neuronal de placer y en el que lo dice también. La gratificación y el reconocimiento es una de las pocas cosas que hace lo que se llama una reacción espejo entre quien lo emite y quien lo recibe. Con lo cual nos sentimos tan bien como el que es reconocido, uno reconociendo. Venimos de culturas donde el reconocimiento no tiene el mismo peso que la crítica y donde la inteligencia de una persona se ve más en si es buena haciendo una crítica o una pregunta difícil, más que si es una persona dando una buena respuesta. Porque venimos de ese tipo de culturas. Entonces, en algún punto, lo primero principal que digo, número uno, reconozcamos nuestras fortalezas,
sin falsa humildad, ¿sí? Sin decir, ay, no, me da pena o me da vergüenza decir que soy bueno en esto. No, que te vergüenza robar, no que te vergüenza decir, soy muy bueno o muy buena escribiendo o soy muy bueno haciendo determinadas cosas. Decilo, hacelo, expresalo para que la gente lo pueda ver. ¿Y sabes para qué? Para tener también la información que te dijo, de hacer la comparación, de decirle a otra persona, no sabía que eras bueno en esto. Entonces, ¿qué no estoy haciendo? Que el resto de la gente no sabe que soy bueno en esto. ¿Qué debería empezar a hacer para que lo empiece a hacer? Si a los 45 años, 50 años una persona me dice, che, no sabías que tenías este talento. ¿Qué hice estos 50 años para que esto no se haya visto? Creo que esta es una parte muy de introspección que es necesaria, de mucha humildad que también es necesaria, porque la humildad no radica en no decir lo que soy bueno, sino en reconocer muy bien en lo que soy bueno y reconocerlo, y trabajar sobre aquello que tengo que trabajar. Entonces, salir para adelante, felicitar a la gente, felicitarse uno mismo, decir, yo en esto realmente soy una persona que tiene este talento, y desarrollarlo. No desarrollar lo que nos falta, que es para otra charla que conozco, podemos tener 1000 horas. No desarrollar la carencia, no desarrollar lo que nos falta, sino desarrollar eso que somos buenos, ¿sí? Y ahora, Euge, cualquier ser que quiera hablar sobre este tema y contar sobre el bootcamp también a la gente que está acá. Vale, perfecto. Antes de que les cuente el bootcamp, la última cosa que quiero decir de esto que está diciendo Gastón es, creo que es importante, si nosotros queremos desarrollar nuestras fortalezas e influenciar positivamente en nuestro entorno, que cuando estemos reconociendo, le regalemos a las personas tener ejemplos concretos de eso. Porque si no, lo que va a terminar pasando es que nos vamos a volver a reconocer metiendo en categorías a las personas. Entonces yo siento que, yo no sé si han leído el libro Los Cuatro Acuerdos, últimamente tengo el libro otra vez en mi mente, pero hay un acuerdo que habla, es un libro llamado Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, y hay un acuerdo que habla específicamente, el acuerdo se llama Sé impecable con tus palabras, y habla un poco de la magia que tienen las palabras, y que lo que tú declaras y lo que tú dices realmente tiene un efecto que cambia realidades, que puede cambiar y que se puede quedar contigo muchísimo tiempo. Entonces, lo que el consejo final dice es algo así como, sé impecable con tus palabras, di exactamente lo que quieres decir. Pero a mí me hace pensar un montón en lo espectacular que es que tu palabra, sin mucho esfuerzo, que tu palabra puede crear magia positiva en los demás. Que tú puedes ser un mago del bien. O sea, yo sé que es un poco esotérico el término, pero es algo que estaba pensando esta semana como un mago del bien que está influenciando sobre lo bueno de los demás. Entonces creo que el momento que, así como las personas absorben lo malo que les decimos, también si tú te has ganado espacio en sus vidas, en tu círculo de influencia, lo bueno que tú les digas también va a ser magia. Puede que algunos de nosotros, nuestro círculo de influencia sean muchísimas personas. Puede que nuestro círculo de influencia sean ni 2 personas de mi núcleo. Pero esas personas que te dieron espacio en su vida, tenemos la oportunidad de poder ayudarlos a reconocer lo bueno que tienen. Y como esa oportunidad existe, y las palabras son magia, y van a ponerle resaltador a ciertas cosas, que cuando hagamos el reconocimiento, hagamos lo específico. Mira, ¿sabes qué? Te vi ayer en el restaurante hablando con esta situación y era súper complejo. Te felicito porque realmente lo manejaste y no te pusiste nerviosa. Te doy ejemplos concretos. Oye, Noelia, ¿sabes? Me di cuenta que tal persona estaba tensa y que cuando tú llegaste se bajaron los ánimos, se bajaron las tensiones porque tú eres una persona armónica y siempre lo veo. Me encanta esa característica tuya. Oye, Oti, me doy cuenta que cuando tú lanzas un chiste, la gente se ríe, lo que tú haces es que la gente se siente súper bien. Gracias por lanzarte esto. Porque esa magia lo que va a hacer es abrirle los ojos a las personas, abrirles al nuevo color de lo bueno que tienen. ¿Lo vemos? Entonces, bueno, eso es lo que yo creo que nos da tiempo, estoy viendo la hora como para hacer este cierre. Cualquier cosa que queramos ahondar más, cuentan con Gastón, cuentan conmigo, cuentan con Guapo, cuentan con todo el mundo que quieran hablar de esto, porque podemos hablar de esto para siempre. Como es una fortaleza, ya, yo sí me veo intrínsecamente satisfecha haciendo esto para todos. Es cierto. Pero bueno, sobre el y mientras voy mostrando los datos de contacto también, contanos un poquito del bootcamp. Bueno, perfecto. Excelente. El bootcamp es un programa, yo llevo trabajando 10 años con el desarrollo de la fortaleza. O sea, que esto que estamos hablando no se quede en algo que me emociona, sino que yo realmente lo aterrizo, lo utilizo y sé usarla de manera consciente, ¿sí? Entonces, ese bootcamp, ese programa que hacíamos en organizaciones y que hacíamos a modo personal, lo que hicimos a raíz de todo el tema de la cuarentena y porque en temas de costo hacerlo uno es más caro, sacamos el programa como un entrenamiento donde te acompañamos a que, uno, encuentres los patrones de tu vida en lo que eres bueno, para que simplemente cuando te tomes un test no se vuelva como un horóscopo. Yo no sé si han visto la cantidad de herramientas que hay, pero muchas veces son como una especie de horóscopo que te vas tomando y te dicen nombres y te encanta el día que lo leíste, pero pasaron un mes y medio y tú ahí no hiciste nada. Entonces, el bootcamp te acompaña a encontrar los patrones
de tu vida que te reflejan aquello que eres bueno, todo lo que tienes en tu mochila, más todo lo que es innato. Te acompañamos a que puedas encontrar tu fortaleza, ponerle el título, entender qué tienes en común con todo el mundo, entender qué es lo que a ti te define, te hace única, te hace especial. Y después te acompaña a entender el lado positivo y el negativo de cada fortaleza, que esto lo tenemos todos, es decir, un analítico en su lado positivo encuentra los detallitos de todo lo que no vemos, pero en su lado negativo tal vez le cuesta llegar a la acción, porque siempre encuentra más información que analizar. Entonces hacemos toda esa mirada, llega otro momento donde empezamos a entender un poco cómo me complemento con otras personas, quién es mi match, quién necesito, y cómo puedo, para mi meta personal o profesional, porque esto funciona para cualquiera, como decía Gastón al comienzo, es transversal a todas nuestras áreas, cómo desde allí puedo, cómo de mis fortalezas puedo lograr lo que me propongo, para que la fortaleza no sea algo que yo tenga ahí y me meta hasta aquí, sino cómo pongo mis fortalezas al servicio de lo que quiero lograr. Entonces son 3 semanas, nos vemos 2 veces a la semana, se puede ver presencial, se puede ver online, en vivo directo, o se puede ver diferido. Y durante todo el tiempo tenemos un grupo de WhatsApp que nos acompaña, que si tienes dudas porque no lo viste en presencial, ahí te las vamos respondiendo. Aquí hay varios bootcampers que hicieron Bootcamp 1, Bootcamp 2, que te cuenten ellos que se crea una comunidad de personas que como estamos viviendo todos juntos, nos vamos ayudando a entender y conocernos. De eso se trata, y bueno, eso es lo que es. Buenísimo, buenísimo. La verdad que es súper recomendado esto. Acá tienen los datos, el mail de Euge, el Instagram de Waku, el LinkedIn también de EU y la web. Realmente recomiendo que cuando entren a Waku, a la web, sobre todo van a ver el mundo Waku, que está muy conectado con esto, y sobre todo el Instagram, que permanentemente Euge está enviando y subiendo material sobre todo esto. Así que realmente les digo que sigan las redes y que le escriban. Y por el otro lado, las redes de Ahora Qué y mi LinkedIn personal. En mi LinkedIn personal, aquellos que tienen LinkedIn van a encontrar siempre información que subo sobre neurociencias, inteligencia emocional y coaching, que es lo que me apasiona en particular. Y tanto en el LinkedIn, perdón, en el mail y Ahora Qué y en el Instagram, y tanto en la página web van a encontrar las próximas charlas que vamos a hacer de esto y todo el material que vamos a ir generando con Euge, porque la verdad que bueno, con Euge nos encanta y nos vamos conectando, haciendo proyectos por todos lados, pero bueno, sobre todo para que compartan, hay algo positivo para compartir acá, ¿sí? Y positivo desde un lugar también científico, no solamente, acá no estamos hablando de estos posteos de Instagram, si querés podés, no. Encontrar las herramientas adentro tuyo para salir adelante, ¿no? Encontrar aquellas herramientas como para transitarlo de otra forma desde una base también científica. Entonces, animo a todo el mundo a que nos pueda seguir, a que lo puedan compartir si les gustó esta charla. Esta charla también va a estar subida online en nuestras redes para que lo puedan volver a ver. Y nada, agradecerles a las más de 60 personas que se han conectado, sinceramente, a esto, que haya 60, no sé qué opinas, que haya 60 personas conectadas de todas partes del mundo para escuchar sobre fortalezas, para mí ya es de por sí satisfactorio, digamos. Son personas que por lo menos quieren hacer un movimiento interno en pos de otra persona, porque acá nos conoceremos un grupito de 5 o 10 personas, pero el hecho de poder compartir este tipo de información es muy satisfactorio. Sí, de hecho les agradezco un montón porque mi propósito, el propósito de Waku es multiplicar la felicidad, y ya con esto ya, listo, ya me voy a sentir bien toda la noche y tuve la oportunidad de poder hablar de esto, esperar que eso tenga un efecto multiplicador, así que muchísimas gracias por darnos el espacio. Para Gastón y para mí es un placer. Nosotros amamos trabajar juntos y amamos hacer este tipo de cosas, así que cualquier cosa que después quede, porque a veces hablamos de estos temas y como que la cabeza está ahí maquinando un poquito y como que el día siguiente, si queda algo, mándenos un mensaje, ahí está el Instagram, que ahora desde la cuarentena Gastón y yo nos estamos volviendo instagramers modernos, entonces nos mandan un mensaje. De hecho ya tenía unos amigos que vinieron a esto, solamente amigos instagramers, nos mandan un mensajito y ahí les respondemos todo, grabamos las respuestas, estamos mejorando, así que no se queden con eso. Exactamente, exactamente. Así que bueno, un miércoles de lista de 5 fortalezas cada uno, entrar a felicitar y reconocerse a cada uno y entrar a también y felicitar y reconocer al resto. Muchas gracias, espero que con energía que nos vamos se vayan ustedes también a terminar el día. Muchas gracias y nos vemos en próximas charlas de Y Ahora Qué, y de Waku. Adiós. Adiós.